Tengan muy buenas tardes, un gusto saludarles. Bienvenidos a la tutoría 2 de cálculo integral, tutoría de repaso o tutoría, más bien dicho, la palabra correcta sería tutoría previa a la tutoría 2 oficial, que va a ser el día de mañana, 3 de octubre. Sean bienvenidos, les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Bienvenidos a la materia de cálculo integral. Este día 2 de octubre, viernes 2 de octubre a las 5:16 de la tarde, vamos a dar inicio a esta tutoría previa. Y pues este día vamos a ver parte de lo que es la teoría de las sumatorias de Riemann. Vamos a ver, bueno, la unidad 1 corresponde a la integral definida. Pero antes de entrar meramente a lo que es la integral definida, vamos a ver lo que son las sumas de Riemann, que son como parte base o fundamental para entrar a lo que es a la integral definida. Muy bien, ahí habla de una figura número 1. Vamos a leer a esta parte de teoría y vamos a presentar la imagen posteriormente. Bien, dice en la figura 1 está representada una región T, le vamos a llamar región T, limitada en su parte superior por la gráfica de una función continua f por x igual a a y y igual a b y el eje x. El objetivo es calcular el área de esta región. Para calcular el área de la región T se divide el intervalo en un número finito de subintervalos, de modo que la expresión a pares entre ellos sea vacía o compartan únicamente algunos de sus puntos extremos. Es decir, los puntos que vamos a retomar van a ser puntos continuos. Por ejemplo, a lo que ahí se está refiriendo, si vamos a retomar el intervalo AB, supongamos que sea de, por decirlo así, de 1 a 2 y se toman particiones, digamos, de 0.2 de anchura, entonces podría decirse que los intervalos van a ser de la forma 1,1.2, el intervalo 1.2, 1.4, luego el intervalo 1.4, 1.4, 1.6 y así sucesivamente hasta llegar al intervalo de 1.8,2. Entonces, si se habla del intervalo, que es el intervalo A, B, y se hacen las subdivisiones, dice de que son números que son intervalos o son subintervalos que son mutuamente excluyentes, de tal forma que a la hora de intersectar los intervalos sea el conjunto vacío, o de otra forma dice que tengan solamente, digamos, comparten un único número, y en este caso serían los extremos. Por ejemplo, si usted se fija, del intervalo 1,1.2 al intervalo 1.2,1.4, lo único que, si yo intercepto estos dos conjuntos, estos dos intervalos, me voy a dar cuenta de que el único elemento que tienen en común es el valor extremo de la parte superior del primer intervalo y con el segundo, y la parte inferior del siguiente intervalo, es decir, 1.2, de modo de que solamente tienen en común un extremo. Entonces, si usted se fija para el siguiente también, si relacionamos el siguiente intervalo de 1.2, 1.4 con el intervalo 1.4, 1.6, se van a dar cuenta que lo único que tienen en común va a ser el valor extremo 1.4. Entonces, de esa forma se trata de dividir el intervalo en pequeños subintervalos. Entonces, ya más adelante nos vamos a dar cuenta
cómo se utiliza esto. Muy bien, entonces dice el siguiente, aquí está, de manera generalizada lo que yo les acabo de explicar. Sean los intervalos x sub 0, x sub 1 y el intervalo x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos hasta llegar a x sub n menos 1, x sub n, donde esto cumple con la siguiente condición de que x sub 1 va a ser a, observe usted, va a ser a, y el último valor del último intervalo va a ser x sub n, que esta a la vez va a ser el valor de b. Entonces la región T dice queda dividida en n regiones, desde T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4 hasta T sub n. ¿Qué significa esto? De que cada intervalo de x sub 0 a x sub 1 se establece una pequeña región, un rectángulo, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Continuemos. Ahí está. Lo que les mencionaba anteriormente. Si tenemos la curva y igual a f de x y tenemos esta parte sombreada en t, se trata de verificar cuál es esa área, ¿sí? Entonces, para poder encontrar un valor aproximado de esa área, lo que se hace es, bueno, aquí vamos paso por paso. Lo primero que se hace es dividir en pequeños intervalos el intervalo AB. En este caso el intervalo AB está dado por desde A hasta B, así como es acá. Entonces se divide en pequeñas porciones, que sería representados acá en pequeñas porciones, y usted se fija en la imagen que está a la par, la imagen que está aquí a mi lado derecho, ¿sí? Si usted se fija, aquí están los valores que establecíamos en los intervalos anteriores, desde x sub 1, muy bien. Está diciendo ahí un estudiante que no va a poder seguir porque ya comenzó a llover. Está bien. La verdad, y el propósito de hacer esta tutoría un poco más temprano, y a las 5 era por la misma situación de que cuando empieza a llover recio se vuelve bastante difícil, pero comprendo la situación, y pues lo que voy a hacer de que voy a subir vamos a ver, voy a subir la video o la tutoría, el video lo voy a subir a YouTube. Bien, bienvenido José Osmin Díaz Pineda. Hola, buenas tardes, Rick. Buenas tardes, día, ¿verdad? Mil disculpas de que me atrasé un poquito porque era que la lluvia no dejaba conectarme porque había bastante interferencia y la señal se pone bien mala cuando llueve. Sí, acá también. Entonces, imagínense que por eso mi mentalidad fue hacer la tutoría hoy temprano. Pero pues, sí. Qué bien que ahí estamos conectados. Entonces, acá en Suchitoto ha estado lloviendo la mayoría de la tarde. De verdad. Ay, sí, el clima está bien feo. Sí, pero aquí estamos un poquito tarde y las disculpas. No, tranquilo, no se preocupe. No podía. Bien, comprendo, no se preocupe. Bueno, vamos a continuar. ¿Se ve la pantalla, verdad, José Osmin? Sí, la observo. Muy bien. Entonces, lo que les decía era de que aquí está la representación de los intervalos. Decíamos allá, mire, ve, el intervalo de x sub 0 a x sub 1, luego el intervalo de x sub 1, x sub 1 a x sub 2. Vamos a ver, decía desde, vamos a ver, les decía desde x sub 1, luego desde x sub 1, x sub 2,
Entonces esa representación está acá. ¿Sí? De x sub 0 a x sub 1 hay un intervalo. De x sub 1 a x sub 3, bueno, aquí sería x sub 2, un error ahí. Sería otro intervalo. Entonces, si usted se fija, lo único que tienen en común estos intervalos son la parte superior de cada intervalo. Entonces, se hace esa partición, y cuando se hace esa partición se obtiene un conjunto de áreas. El área T sub 1, el área T sub 2, el área T sub 3, T sub 4, T sub 5, T sub 6, T sub 7, puntos suspensivos hasta llegar a T sub n. Entonces, a partir de ello, se va a ir armando la estrategia. Óigase bien, se va a ir armando la estrategia para poder encontrar un área aproximada. Muy bien, continuemos. Dice, se puede estimar el área de T, estimando el área de cada una de estas regiones, es decir, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5, hasta llegar a T sub n. Y sumando los resultados, denotemos por M sub I mayúscula y por M sub I minúscula al valor máximo y mínimo. Es decir, vamos a denotar M sub I a cada valor de M sub I mayúscula como máximo y a cada M minúscula sub I como mínimo de la función f en el intervalo desde x sub 1 menos i hasta x sub i. Este es para cualquier intervalo respectivamente. Entonces considérese rectángulos R sub i y R minúscula sub i y R mayúscula sub i. Entonces, muy bien, a la izquierda y derecha respectivamente de la figura 2. Ya vamos a mostrar la figura 2. Entonces, luego dice, mire, bien, luego dice, mire, el área de R sub 1, que es mayúscula, y el área de R sub 2, el área de R sub 2 va a ser otra área. Entonces, esta área va a ser una área aproximada. Esta otra área va a ser otra área aproximada. Pero que algo que vamos a tener muy en cuenta, que el área T sub I, mire el área T sub I. Si yo hablo de R sub I minúscula, hablo de R mayúscula sub I, esas son áreas aproximadas a T sub I, donde T sub 1, T sub I es cualquier rectángulo de los pequeñitos, no T en general. Entonces, si eso es así, el área original va a ser, o la propia área exacta va a ser T, pero que dicha área va a estar entre un área que es un poco menor a ella y una área que es un poco mayor a ella. Entonces, esas áreas de R minúscula y R mayúscula van a ser áreas aproximadas encontradas por medio de la multiplicación de la base de un rectángulo por la altura de dicho rectángulo. Muy bien. A continuación, en la parte de abajo, acá, está la explicación o la representación de cómo se encuentra el área para R sub I y el área para R mayúscula sub I, y el área que se sigue representando, área de T sub I. Muy bien, para encontrar el área de R sub I se representa, mire, a M. M es un valor, ese valor ya lo vamos a verificar, multiplicado por la anchura del intervalo. Entonces, la anchura del intervalo va a ser x sub i menos x sub i menos 1. Ahora, para el área de R sub i mayúscula va a ser M mayúscula sub i multiplicada por
la anchura o lo ancho del intervalo. Y para establecer el ancho del intervalo o de ese rectángulo, se hace la diferencia de x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, para no estar escribiendo x sub i menos 1, lo que se hace es que se escribe de la siguiente manera. El ancho de cada base de cada rectángulo se va a representar por delta de x sub i, que va a ser la diferencia de x sub i menos 1. Entonces, la última expresión que se escribe, la última expresión que tenemos acá, sombreado en verde, se escribe de la siguiente manera. Se escribe así. El área de t sub i va a estar comprendida entre la multiplicación de m sub i por la diferencia o delta de x sub i. Y de igual forma, m, para encontrar el área de r sub i mayúscula, va a ser la multiplicación de m sub i mayúscula por delta de x sub i. Entonces, para que se entienda de la mejor forma, vamos a ver si nos ayuda la gráfica que está a continuación. Observen, son dos gráficas. Ahí está. Tal vez no se ve muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver si nos pasó. Muy bien, ahí está. Necesito que ustedes le echen un vistazo. El área exacta es esta, que está en anaranjado. La que está en anaranjado, esa es t sub i. ¿Sí? Entonces, observen ustedes. El área que me decía hace un momento que está representada por m sub i por delta de x sub i es esta área de este rectángulo que está en gris. Ahora, el área que me decía, el área de este otro rectángulo es sub i por delta de x sub i. Entonces, observe. Observe usted. Esta área, esto que me representa acá es el área de esta parte de este rectangulito. Pero observen ustedes. El primer rectángulo está abajo de la curva, ¿verdad? Y este otro rectángulo está por encima de la curva. Entonces, si usted se fija, lógicamente el área de este rectángulo va a ser mayor que el área de este rectángulo. Lógicamente van a ser mayor. Este es menor, este es mayor. Entonces, esta área queda en medio, ¿sí? En medio de estas dos. Porque usted se fija, esta área es mayor que esta, lógicamente. Mayor igual. Pero esta área es menor que esta. Si la gráfica a simple vista nos dice, ¿sí? Lógicamente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es encontrar o establecer una cantidad de rectángulos que están por debajo de la curva y en esta gráfica, en esta curva, que es esta misma, lógicamente, es esta misma. Y acá en esta lo que va a hacer es que se van a establecer una serie de rectángulos que sobrepasan la curva. Entonces, aquí se van a ir formando, aquí va a salir, vamos a ver, aquí se va a establecer otro, por ejemplo,
más o menos de esta forma, digamos así, así, luego así, así, así sucesivamente, así, así. Bueno, aquí se ve un poco desordenado esto, pero de eso se trata. Entonces se trata de que en esta curva, formar una serie de rectángulos desde el valor de el límite inferior, que sería acá, hasta el límite superior. Formar una serie de rectángulos que queden por debajo de la curva. Y acá, en esta, se trata de formar una serie de rectángulos desde el límite inferior hasta el límite superior que estén por encima de la curva. Entonces, estableciendo eso, se va a encontrar una serie de rectángulos. Y pues, estableciéndolos de esta misma forma, así, para cada rectángulo se van a encontrar una gran cantidad de áreas. Entonces, al sumar todas esas áreas para esta curva, se va a establecer una área aproximada a esta, a la original, a toda esta. Y de igual forma para esta, al establecer el área de toda esta parte, de todos esos rectangulitos, se va a establecer una área aproximada muy cercana a esta área original. Entonces, siendo así, se va a establecer lo siguiente. Voy a borrar esto. Muy bien. Dice, entonces, esto se cumple para i igual a desde 1 hasta n. Sumando estos resultados se obtiene lo siguiente. Vaya, observe usted que allá agarramos al azar un intervalo x sub i. Agarramos un intervalo x sub i. Un intervalo x sub i, que es la base de un rectángulo en específico. Muy bien, pero ¿qué tal si para toda esa parte, toda esa región establecemos x sub delta x sub i, delta x sub 2, delta x, hasta llegar a delta x sub n, que sería hasta la parte superior del intervalo? Y se establecería m sub 1, m sub 2, m sub 3, minúscula, ¿verdad? Hasta llegar a m sub n minúscula. Esta sería luego, posteriormente, pues el área para el área de t, pues lógicamente va a ser, en este caso usted se observa, va a ser mayor que todas estas pequeñas regiones, porque quedan por debajo de la curva. Y observe usted algo, quiero que observe usted algo. Mire, esta partecita queda perdida. Y acá, pues, que sería como esa parte, ¿sí? Entonces, en este rectángulo queda perdida. Entonces, lógicamente, esta área es mayor que esta. Entonces, pero se establece mayor igual. Es válido representar esa desigualdad. Es válido. Entonces, lógicamente, si yo hago todas esas, para este va a ser menor, sumando este va a ser menor, hasta llegar a m sub n va a ser menor o igual que el área de t, el área original o el área oficial, el área, digamos, exacta, por decirlo así. Ahora, de igual forma sería para m sub n. Como m sub n y multiplicar por delta de x sub i, y al hacer hasta m sub 2 hasta m sub n, lógicamente la suma de todas esas áreas, de todos esos rectangulitos, como quedan sobre la curva, lógicamente esa área va a ser mayor que el área de t. Entonces se escribe mayor o igual que t. Entonces, a partir de ello se define la suma para m sub 1 mayúscula por delta de x sub i hasta llegar más m sub 2 de delta de x sub 2 hasta llegar a m sub n de delta de x sub 2. Es decir, se establece la suma como una suma inferior. Entonces, lo que tenemos acá, suma inferior,
se refiere a esta suma inferior para f. Y la suma de m sub 1 mayúscula multiplicada por delta de x sub 1 más m sub 2 por delta de x sub 2 hasta llegar la suma, ¿verdad? Hasta llegar a m sub n de delta de x sub 2 se denomina suma superior. Es suma superior. Sería esta. Toda esta. Y esta sería toda esta. Entonces, ¿se entiende, verdad? ¿Se entiende esto? Entonces, continuemos. Muy bien. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Si usted se fija, lo que planteábamos anteriormente en las sumas inferiores y las sumas superiores, vamos a ver, sería así, ¿verdad? Así. Todas estas serían sumas. Lo voy a escribir de otra forma. Serían sumas inferiores. Y todas estas serían sumas superiores. Entonces, si usted se fija, esto quedan abajo de la curva, suma inferior. Entonces, esta parte no es considerada. Esta parte no es considerada. Esta parte no es considerada. Entonces, al sumar todo eso, pues lógicamente, y a la hora de comparar con la propia suma original, la suma exacta, lógicamente va a ser menor o igual, ¿verdad? Entonces, por eso es que se representaba así. Luego, para esto también, si usted se fija, esta parte no tendría que ir, pero al encontrar el área de los rectángulos, sí va. Entonces, va una parte que no tendría que estar contemplada, pero que se toma en cuenta por el hecho de que se multiplica la base, se multiplica por la altura. Entonces, esa cuestión es de que me hace, al hacer la suma de todos esos rectángulos, es de que sea mayor o igual que la suma original que estaría por debajo de la curva, ¿sí? Toda esta área. Entonces, por eso es que se dice que es mayor o igual. Continuemos. Muy bien, en realidad se podrían obtenerse estimaciones del área utilizando rectángulos de altura de f de x sub i, x tomando cualquier x sub i en el intervalo desde x sub i menos 1 hasta x sub i. En general, a cualquier suma de la forma de sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x multiplicada por x sub i menos x sub i menos 1 se le conoce como suma de Riemann. A todas esas sumas superiores, inferiores de f en el intervalo de a hasta b se le conocen sumas de Riemann. La ventaja al utilizar los valores mínimo o máximo de la función, es decir, m o n o m sub i. Entonces hay que tomar muy en cuenta que a los valores de m sub i minúscula se le van a llamar mínimos, y a los valores de m mayúscula sub i se les van a llamar máximos. Hay que tener muy en cuenta eso. Dice que la ventaja al utilizar los valores mínimos o máximos es que se tiene la certeza de que la suma de Riemann correspondiente será una estimación por debajo o por encima. Es decir, que aunque no sea el área exacta, va a ser una aproximación. Entonces, respectivamente del valor exacto que se pretende calcular. Y así el valor del área está acotada con seguridad por la suma inferior y la suma superior.
lo cual permite llegar a una definición apropiada de integral, que sería lo siguiente. Integral definida e incluso una definición formal del concepto de área. Muy bien. Así también cualquier otra suma de Riemann queda acotada por las sumas superiores e inferiores, puesto que la suma inferior es el menor valor posible para una suma de Riemann y la suma superior es el mayor valor posible, así. Entonces, aquí está representada que el área de T original va a estar dada por la sumatoria de igual a 1 hasta n de un valor en específico evaluado, es decir, un x sub i asterisco evaluado en f, multiplicada por el intervalo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ya se va a dar cuenta usted. Más adelante, cuando apliquemos límite, nos vamos a dar cuenta. Dice, lo que la intuición sugiere que al ir aumentando la cantidad de intervalos y reduciendo el ancho de cada uno de estos valores, el valor de cualquiera de las sumas de Riemann asociada debería acercarse cada vez más al valor exacto del área. Sin embargo, esta intuición requiere un abordaje más formal que se hará en la siguiente sesión. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien. La integral definida. Muy bien. Dice las sumas de Riemann estudiadas en la sección anterior son la base del proceso que se denomina integración y el número exacto que se pretende calcular y que es aproximado por las sumas de Riemann se le conoce como integral definida. Muy bien, ahí está. Las sumas de Riemann son la base para poder establecer lo que es la integral definida. Entonces dice que el número exacto que se pretende calcular y que es aproximado por las sumas de Riemann se le conoce como la integral definida. Entonces, muy bien, tenemos a continuación la siguiente definición. Sea el intervalo de A hasta B un intervalo por partición P del intervalo A hasta B y se entenderá un conjunto finito de dos puntos desde x sub 0 hasta x sub n, donde dice que vamos a tener, digamos, una partición de x de n valores, desde x sub 0 hasta x sub n, donde vamos a tener algo muy en cuenta. Va a ser lo siguiente, que A va a ser igual a x sub 0 y que el último valor x sub n va a ser igual a b. Eso lo vamos a tener muy en cuenta. Y va a cumplir con la condición, pues lógicamente, como un intervalo es como que lo veamos en una recta de los números reales, de A hasta B. Entonces, lógicamente, si voy haciendo particiones desde el menor valor, desde x sub 0, x sub 1, x sub 2, pues como lo estoy viendo desde el punto de vista de x sub n menos 1, hasta llegar a x sub n, que sería el mismo valor de b, lógicamente esos valores van a ser de la siguiente forma, que x sub 0 menor que x sub 1, menor que x sub 2, x sub 2 menor que hasta x sub n y todos estos valores menor que x sub n. Entonces se puede hacer eso. Entonces continuemos, vamos a ir avanzando un poco rápido. Entonces la siguiente definición dice: una función f definida en un intervalo a hasta b se dice que es acotada en el intervalo de a hasta b si existe un número positivo m tal que, mire, desde menos m hasta m, ¿sí? Y el valor de f de x va a estar contemplado en ese valor. Luego, para todo x en el intervalo a, b, dice geométricamente, esto significa que el gráfico de f sobre el intervalo de a, b
está en la región limitada por las líneas de menos m y m. Muy bien, continuemos. Luego dice, sea m una función definida y acotada en intervalo de a, b. Si p es igual a, desde p, cuando hablamos de p, es una partición desde x sub 0 hasta x sub n. Es una partición del intervalo a, b. Entonces dice que p divide al intervalo a en un número finito de intervalos, que está dado de la siguiente manera, como ustedes pueden observar. Estos cumplen con la siguiente condición, que son mutuamente excluyentes, o pues pueden cumplir con la condición de que tienen un valor en común, pero que este valor en común va a ser la parte superior, por decirlo así, de manera consecutiva, de un límite superior de un intervalo con el límite inferior del siguiente intervalo, así de manera consecutiva. Que tomamos por pares, dice, tienen intersección vacía o comparten a lo sumo uno de los puntos extremos. Es lo que les explicaba anteriormente. Luego dice, se define la longitud de cada intervalo como delta de x sub 1, como delta de x sub 2 hasta delta de x sub n. Es lo que explicábamos anteriormente. Que en vez de decir, miren, en vez de decir que la distancia va a ser x sub 1 menos x sub 0, lo que se establece es de la siguiente, delta de x sub 1, delta de x sub 2 hasta llegar a delta de x sub n. Todo eso son lo ancho de cada intervalo, o de cada base, de cada, en este caso por decirlo así, de cada rectángulo. Entonces se definen los números m sub i como los ínfimos y el m sub i mayúscula como los supremos, y así sucesivamente. Entonces continuemos. Luego tenemos acá que dice, mire, que se va a establecer lo siguiente. Se define el número como L sub f de p como la suma inferior. Mire, esto lo vamos a tener muy en cuenta. A partir de esto yo puedo encontrar el área bajo la curva, y a partir de esta siguiente puedo encontrar el área bajo la curva considerando los superiores. Entonces puede L sub f de p, que va a ser la suma de la multiplicación de cada m sub i, es decir, desde m sub 1 con delta de x sub 1, luego sumando con m sub 2, es decir, minúscula con vamos a ver, si menos que es este mouse, m sub 2 minúscula con delta de x sub 2 hasta llegar a m, es la suma de m sub n con delta de x sub n. Entonces, considerando esto, pues lo que se obtiene, si usted observa, lo que se obtiene acá, jóvenes, es esto, la sumatoria. ¿Sí? La sumatoria. Luego, de igual forma, a esto, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar suma inferior de f. Ojo, suma inferior de f, es lo que hemos venido hablando. Luego, lo siguiente, u, mire, u de f de p, que va a ser igual a la suma de m sub 1 mayúscula multiplicado por delta de x sub i, delta de x sub 1, sumando con m mayúscula sub 2 multiplicado por delta de x sub 2 hasta llegar a la última m mayúscula sub n de delta de x sub n. A esto se le va a llamar, observe usted, a esto se le va a llamar suma superior de f. Suma superior de f, que es lo que en este momento voy a marcar. Eso. Está un poco feo este mouse. Permítanme. A ver, esta cosa está fea. Bueno, se entiende, ¿verdad? Que nos referimos a esto.
Esto se lo va a llamar suma superior y esto se lo va a llamar suma inferior. Muy bien, creo que se entendió. Entonces continuemos, no hay mayor confusión. Continuemos. Tenemos la siguiente definición. Acá ya tenemos la definición de lo que es la integral definida. Dice, si existe un único número y que satisface la desigualdad, lo que teníamos anterior, la suma inferior, mire, la suma inferior y la suma superior. Entonces, si existe un único número y que satisface la desigualdad, es decir, ese y que está entre en medio de esos dos, para todas las particiones de P del intervalo A, B, se dice que la función acotada f es integrable. Entonces, si usted se fija, yo acá lo que tengo es una desigualdad. Es una desigualdad donde tenemos que, pues dentro está y en esa desigualdad, pero nos dice acá la teoría que si hay un número, un único número que satisface con la condición de que cumple con la desigualdad, es decir, que se llega a lo siguiente, mire, que I es igual a U sub F de P y este a la vez es igual a L sub F de P si cumple con esta condición, si I está en medio de estos dos valores, cumple con estas condiciones de que son iguales, mire, dice de que a ese I se le va a llamar integral definida, que formalmente, si ustedes ya trabajaron con eso, con la integral, se establece de la siguiente manera. Dice que al número I, al que les acabo de mencionar, que si satisface la desigualdad, se le llama integral definida de f sobre el intervalo a, b, y se va a denotar de la siguiente manera. Acá está. Ahí está. Así. La integral desde a hasta b de f de x de x. Entonces dice en particular si la función f es continua, entonces es integrable. Es decir, el número i existe y es único, lo cual se demostrará más adelante. Bien, ahí está esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hago con lo que es la suma de Riemann, las sumas superiores y las sumas inferiores? A partir de ello, pues lo que hago es definir lo que es la integral definida. Muy bien. Continuemos con el siguiente. Y aquí está, me sigue hablando del área. Entonces, cuando yo encuentro el área de una función y me da el intervalo, lo que estoy encontrando es el área bajo la curva. ¿Sí? Lo que estoy encontrando es el área bajo la curva. Entonces, de aquí en adelante dice, este símbolo de la integral de a hasta b de f de x de x se le llamará simplemente integral o la integral definida. El símbolo que tenemos acá, que es como una S alargada, colochita, data de Leibniz, dice, y recibe el nombre de signo integral. Es realmente una S alargada, lo que les explicaba anteriormente, simbolizando suma. Muy bien, entonces significa de que no es simplemente de que yo me voy a inventar y voy a poner, digamos, una S. Permítanme, jóvenes, que estoy teniendo problemas con este mapa. Permítanme un momentito. Vamos a darle actualizar esta cosa porque me está dando problemas. Tal vez así no me da problema.
Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Vamos a ver dónde era que estábamos en la presentación. Era. Muy bien. Entonces no se trata simplemente de escribir esa S alargada. Esa S alargada representa suma, ¿verdad? Una S, venimos y la alargamos y toma esta forma. Entonces lo que me representa es suma. Muy bien, y aquí tiene las diferentes representaciones. Acá. Sí, ¿verdad? Sí, a esas son las diferentes representaciones. Muy bien, continuemos. Tengo un poco mal el mouse. Se me ha enloquecido. Muy bien. Vamos a lo siguiente. La integral como límite de una suma de Riemann. Entonces, vamos a establecer el área bajo la curva utilizando el límite de una suma de... Hasta el momento solamente hemos visto las sumas de Riemann por debajo y por encima. Solamente lo he explicado, no he hecho ningún ejemplo. Pero hay que tener muy en cuenta que se puede utilizar el límite sobre la suma de Riemann. Es decir, recuerden de que podemos utilizar el límite. Muy bien. Dice, supóngase que P es una partición del intervalo A, B y que para cada K se elige un punto cualquiera X sub K de X sub K asterisco en el intervalo de X sub K menos 1 hasta X sub K. Muy bien. Se tiene entonces claramente que la sumatoria desde X igual a 1 hasta N para esta expresión va a ser, digamos, va a ser el área bajo la curva. Acá observe usted, esta es otra forma. Allá decíamos y está entre U sub F de P, así, ¿verdad? L sub F de P. Pero yo puedo establecer el área bajo la curva como una sumatoria desde K igual a 1 hasta N de F de X sub K multiplicado por por el ancho del rectángulo o del intervalo, más bien dicho. Entonces, con esa sumatoria va a estar entre en medio de la suma inferior y la suma superior. Muy bien, considerando eso, dice una suma tal como desde K igual a 1 hasta N de F de X sub K asterisco multiplicando con X sub K menos 1 recibe el nombre de suma de Riemann de F para una partición P. Entonces la siguiente figura que vamos a ver, jóvenes, ofrece la interpretación geométrica de la suma de Riemann en un caso en que F sea no negativo en el intervalo A, B. Se trata del área total de n rectángulos que pueden quedar en parte por encima y en parte por debajo de la gráfica de F. Ahí está. Muy bien, ahí está. Esa es la representación.
desde a igual a x sub 0, pasando por x sub 1, pasando por x sub k menos 1, llegando a un x sub k asterisco, a x sub k, hasta llegar a x sub n siendo igual a b. Continuemos. Muy bien. Una manera de lograr que la longitud de todos estos delta de x sub k tiendan a 0, oiga, muy importante, es trabajando siempre trabajando siempre con particiones regulares. Esto es particiones que tengan todos sus intervalos de igual longitud, de x sub k de igual a x sub k menos x sub k menos 1, donde esto va a ser igual a b menos a sobre n, y esa va a ser delta sub k, o delta de x. En este caso ese máximo de delta de x sub k tiende a 0 cuando un número de subintervalos crece, es decir, cuando n tiende a infinito. Y así, es decir, cuando la cantidad de intervalos tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Entre más intervalos voy haciendo, cada intervalo se va haciendo más pequeño. Y si n, es decir, el número de particiones es más todavía, que significa que cada intervalo va a ser más pequeño todavía. Entonces, si n tiende a infinito, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar cuando n o las particiones tiendan a infinito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los intervalos? ¿A qué va a tender cada intervalo? José Osmin, ayúdeme. ¿A qué cree usted? A 0. A 0. Ajá. Muy bien. Y si tiende a 0, ¿qué significa eso? Fíjense que eso significa que el margen de error va a ir siendo cada vez mínimo, va a ir tendiendo a 0 también. Y si el margen de error tiende a 0, ¿qué significa eso? Que voy a encontrar el área exacta. Muy bien. Entonces significa que voy a encontrar el área exacta cuando n tiende a infinito, porque cuando n tiende a infinito significa que el ancho, mire, delta de x sub k es igual a ¿qué? Delta de x sub k menos x sub k menos 1. Así, tiene esa forma. Entonces, significa que cuando estos intervalos tienden a infinito, pues significa que voy a estar encontrando el área exacta. No va a ser un área aproximada, el área exacta. Entonces dice, para cualesquiera x sub k de asterisco, que están en intervalo de x sub k menos 1, x sub k. Entonces dice que la integral definida de una función integrable puede ser calculada entonces por un proceso de paso al límite en lugar de determinar y comparar el supremo y todas las sumas inferiores y el ínfimo de todas sus sumas superiores. Aunque esta definición de la integral usando supremo e ínfimo sigue siendo de mayor utilidad al momento de realizar demostraciones de las cuales el análisis del límite de una suma puede resultar muy complicado. Lo que nos está diciendo de que al encontrar el área utilizando sumas inferiores y utilizando el área utilizando sumas superiores es muy útil, aunque es un valor aproximado, no es un valor exacto, es un valor aproximado. Entonces, como es un valor aproximado, pues no se descarta, siempre es de utilidad, pero que a la hora de encontrar el valor exacto, pues la integral va a estar dada de esta forma. De esta forma, así va a estar dada. Entonces es necesario que tome en cuenta esto, muy en cuenta. Muy bien, continuemos.
Muy bien, continuemos. Muy bien. Ahí está el siguiente ejemplo. Dice, considerando la función f de x igual a x cuadrado con la partición de b menos a sobre n, encontrar el área utilizando la integral como límite de una suma de Riemann aplicado al intervalo desde menos 1 a 2, es decir, el intervalo menos 1,2. Muy bien. Echémosle, vamos a ver, ya hagamos, procedamos a hacer este ejemplo. Pues a ver, vamos a ver cómo hacemos acá, porque esta cosa está un poco loca, este mouse. Tener paciencia porque esta cosa está un poco rara. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver, estoy teniendo problemas con la computadora. Tiene que ser esta cosa. Muy bien. Comencemos. Muy bien. Vamos a ver, voy a tratar la manera de ir un poco bien rápido. Pensé que esto lo iba a hacer en una hora, pero ya prácticamente nos echamos una hora solamente en la teoría. Vamos a resolver este ejercicio. Muy bien. Dice, considerando la función f de x con la partición de b menos a entre n, encontrar el área utilizando la integral como límite de una suma de Riemann aplicado al intervalo menos 1,2. Muy bien. Significa que si yo grafico f de x, f de x va a estar de la siguiente manera. Vamos a ver si coloco acá 1, 2 menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Más o menos la gráfica tendría, vamos a ver si yo le doy, démosle valores. Si le doy a f de x igual a x cuadrado, le doy 1, me va a dar 1, ¿verdad? Entonces va a ser más o menos por acá. Tengo mal el mouse, jóvenes.
poquito, paciencia, por favor. Vamos a ver. Si yo le doy, vamos a ver, si yo le doy 2, me va a dar 4, ¿verdad? Porque sería 4, 2 al cuadrado sería 4. Aquí. Muy bien, si yo le doy menos 1, me va a dar más o menos por acá, 1, ¿verdad? Es 1. Si yo le doy menos 2, me va a dar 4, ¿verdad? Entonces vamos a graficar acá con otro colorcito. Sería así. Más o menos así, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo ahí con GeoGebra. Entonces, lo que me pide es encontrar el área, dice, utilizando la integral como límite en el intervalo de menos 1,2. Entonces lo que me está pidiendo es esta área de menos 1 hasta 2. Eso sería más o menos acá. Esta área acá, esta área, ¿verdad? Ese es el área que nos está pidiendo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces ese es el área que vamos a encontrar. Pero lo podemos hacer por medio de la integral definida de un solo. Pero aquí el propósito es encontrar el área utilizando la integral como el límite de una suma de Riemann aplicado al intervalo de menos 1 a 2. Entonces vamos a aplicar límites sobre las sumas de Riemann. Entonces lo primero que hacemos es establecer lo siguiente. A ver, vamos a comenzar acá. Sería vamos a encontrar, vamos a ver, permítanme que aquí tengo, se me enloquece el mouse. Muy bien, entonces continuemos. Vamos a ver, sería para establecer la longitud de cada delta de x, sería de la siguiente manera.
sería de la siguiente manera. Sería b menos a sobre n. Entonces b menos a sería sobre n sería, vamos a ver, b menos a sobre n sería, mire, sería menos 1, sí, ¿verdad? Menos 1 menos, o bueno, sería, el límite superior sería 2 menos 1 entre n, así. De manera general sería así, que sería 2 menos 1 sería 2 más 1, que sería 3 sobre n. Entonces vamos a tener muy en cuenta esto. Muy en cuenta eso. Entonces, para establecer la partición sería desde menos 1 con un ancho de 3 sobre n, pero no sabemos cuánto es n, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se establece la partición. Entonces, encontrando esto, vamos a ver, de acuerdo a esto se establece la partición P sub n. La partición P sub n de la siguiente forma. Bueno, en el intervalo menos 1,2, así. Sería desde menos 1, luego sería menos 1, ¿verdad? Más, recuerde de que va desde menos 1. Menos 1 sería, ¿qué? Sería x sub, sería a, ¿verdad? ¿Sí? Luego, sería menos 1 más, para establecer el ancho, más, mire, ve, más 3 sobre n. Recuerde de que el ancho de cada delta de su x lo establece 3 sobre n. Lo encontramos restando b menos a. Entonces 3 sobre n. Entonces, siendo así, pues cada ancho va a ir aumentando 3 sobre n, 3 sobre n, 3 sobre n, 3 sobre n y así sucesivamente. Entonces para el primero sería menos 1, para el siguiente sería menos 1 más 3 sobre n, luego para el siguiente sería menos 1 más 3 sobre n más 3 sobre n, y eso sería 6 sobre n, así. Luego para el siguiente sería menos 1 más 3 sobre n más 3 sobre n más 3 sobre n. Eso sería 9 sobre n. Porque sería 3 sobre n más 3 sobre n más 3 sobre n para el siguiente, ¿verdad? Entonces esto sería 9 sobre n. ¿Sí? Entonces, siendo así, acá sería menos 1 más 3, perdón, sería 9 menos 9 sobre n. 9 sobre n. 9 sobre n. Así. Así. Entonces, considerando eso, vamos a ver. Considerando eso, pues hasta llegar a, mire, ve, punto suspensivo, hasta llegar a menos 1 más, ¿qué forma tiene esto? Si usted se fija, 3 multiplicado por un número, ¿verdad?
En este caso por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, y así sucesivamente. Entonces va tomando la forma de la siguiente manera. Menos 1 más hasta llegar a menos 1 más 3 por K sobre N. Punto suspensivo hasta llegar, mire, ve, a 1 más 3 de ¿qué? N menos 1, ¿verdad? Porque vamos a llegar hasta N sobre N, ¿verdad? Porque vamos a llegar hasta N. Eso, entonces el siguiente, el último sería menos 1 más 3 sobre N, ¿sí, verdad? Porque se llega hasta N veces, entonces sobre N. Que en este caso el último sería, simplificando, me quedaría menos 1, me quedaría solamente 3, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 1 más 3, y menos 1 más 3 es 2, entonces sería 2. Entonces estamos bien, observe, desde el primer valor, mire, que es 1, hasta el último valor, que es el último, llegamos y cumple con la condición de que es 2, ¿verdad? Sí, entonces serían los extremos del intervalo, de menos 1 a 2, que es lo que tenemos acá. Acá, sí. Muy bien. Entonces, continuemos. Bueno, quiero hacer esto un poco más pequeño. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Voy a borrar esta parte y lo voy a escribir rápido. Porque necesito espacio para que se vea en orden esto. Vamos a ver, aquí sería coma, punto suspensivo, coma, aquí era menos 1 más 3K sobre N, ¿verdad? Punto suspensivo sería menos 1 más 3 factor de N menos 1 sobre N, y llegando al último, que sería menos 1 más 3 sobre N, y llegamos que esto es igual a 2, ¿verdad? Sí, muy bien. Estamos, entonces, continuemos. Para establecer, hay algo que me faltó agregarle ahí a la presentación. Para establecer la suma de Riemann, se representa de la siguiente manera. Así. Suma igual a de todos los p sub n de la función f. Así. Y esto vamos a llegar a que es igual a algo. Entonces, por suma de Riemann, a ver, vamos a poner una rayita aquí. Vamos a poner a continuar acá. Muy bien, continuemos. Sería, vamos a ver, vamos a borrar esto. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner acá. Entonces, por sumas o por suma de Riemann, para f de x tenemos lo siguiente, que se establece así. Suma de p sub n de f
que viene dada por la sumatoria de k igual a 1, así está dado, hasta n, de f de x sub k asterisco, así está dado, multiplicado por delta de x sub k, que esto va a ser igual a, mire, ya está dado así, ya está dado la sumatoria de k igual a 1, hasta n de un f de x sub k menos 1 de delta de x, así está dado. Entonces significa que la suma de p sub n de la función f va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k menos 1 multiplicado por delta sub x. Muy bien. Observen algo ustedes acá. Esta sumatoria lo que me está diciendo es de que es una gran cantidad hasta llegar a n, es una gran cantidad de f de x sub k. Son valores que están, voy a manchar acá y lo voy a borrar después. Son valores que están aquí por debajo. Acá. Una gran cantidad de f de x sub k que están evaluados en la función original, en f de x, en este caso en f de x igual a x cuadrado. Y que están dados de la siguiente manera. Cada valor de ellos está multiplicado por un pequeño intervalito, acá. Por un pequeño ancho de intervalo. Entonces, si yo multiplico eso acá, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo la multiplicación de la base de un pequeño rectángulo por la altura. Entonces, pues estoy estableciendo el área de esos pequeños intervalos. Pero como es una sumatoria, es una gran cantidad de suma de áreas de pequeños intervalos, de pequeños intervalos como base, multiplicando con pequeñas alturas de los rectángulos, de una cantidad de rectángulos. Entonces, espero que se capte la idea. Entonces, siendo así, generalizando, pues, como se va a tomar, mire, ve, acá menos acá a x sub k menos 1, entonces, como se va a tomar a x sub k menos 1, esto tiene la forma de prueba por inducción matemática. Esa forma tiene, esa estructura tiene. Entonces, siendo así, si yo tomo a f de x sub k menos 1, significa, mire, que al evaluar x sub k menos 1, ¿qué forma tomaría? ¿Qué forma tomaría? ¿Qué forma tomaría? Tomaría la siguiente forma, mire. Tomaríamos si es f de x sub k menos 1, tomaría la forma de un valor de k. Entonces sería lo siguiente. Mire, sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k menos 1. Pero f de x sub k menos 1 no es nada más que k menos 1 evaluado en la función que sería x cuadrado. F de x igual a x cuadrado. Entonces sería lo siguiente, sería 1, mire, menos 1 vamos a ver,
Vamos a ver, vamos a tomar el intervalo de x sub k menos 1. Sería, vamos a ver, sería un valor arbitrario de todos estos que están acá. Entonces sería menos 1, mire, menos 1 más 3 de k menos 1, ¿verdad? Sí, de k menos 1 sobre n. Porque estamos diciendo x sub k menos 1. Entonces, sería en la parte de lo que es el ancho del intervalo sería k menos 1. La parte superior sería k menos 1. Entonces, siendo así, sería sobre n. Entonces, esto queda elevado al cuadrado. Así. Luego multiplicado por delta de x. Pero delta de x, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene delta de x? Aquí lo tenemos. Este es delta de x. 3 sobre n. Esto implica, lo voy a poner acá, que delta de x es igual a 3 sobre n. Entonces, significa que todo esto queda multiplicado por, mire, 3 sobre n. Así. Luego, después de hacer esto, pues prosigamos. Lo que se hace ahí, multipliquemos 3 por k y por menos 1 sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n de menos 1 más 3k menos 3 sobre n cuadrado de 3 sobre n. Osmin, no sé si usted va entendiendo lo que voy explicando. Sí, le comprendo. Muy bien, muy bien. Vamos bien entonces. Después de hacer esto, desarrollamos este binomio. ¿Sí? Al desarrollar ese binomio, el binomio sería, vamos a ver, sería el término menos 1 más 3k menos 3 sobre n al cuadrado, ¿verdad? Al desarrollar esto, no me voy a entretener a desarrollarlo, acá. Ahí usted puede tomarse el tiempito después que lo haga, que yo lo termine acá para ver si en realidad yo lo hice bien, ¿verdad? Pero bueno, en realidad sí lo hice bien, pero por cualquier cosa para comprobar usted lo puede hacer. Entonces, al desarrollar eso y darle vuelta a la cosa, a todo esto, llego a que esto es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n. ¿De quién? De la expresión, mire. Vamos a ver 9k cuadrado sobre n cuadrado menos 6k sobre n menos 18k sobre n cuadrado más 9 sobre n cuadrado más 6 sobre n más 1. Esto ustedes ya lo saben hacer. Muy bien, aquí tenemos la expansión de menos 1 más 3k menos 3 sobre n al cuadrado. Aquí está la expansión. Luego multiplicado por 3 sobre n, ¿verdad? Muy bien, después de hacer eso, hacemos lo siguiente. Muy bien, vamos a ver. Acá hay datos, hay valores que se pueden sumar y sacar factor común, ¿verdad? Pero yo lo voy a dejar así mejor. Lo voy a dejar así convenientemente. Muy bien. Luego vamos a introducir lo que es el 3 sobre n. Entonces, al introducir 3 sobre n quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. K igual a 1 hasta n de
La expresión al introducir 3 sobre n sería 27k cuadrado sobre n cubo menos 18k sobre n cuadrado menos 54k sobre n cubo más 27 sobre n cuadrado más 18 sobre n cuadrado más 3 sobre n. Al introducir este, multiplicar por este, multiplicar por este, multiplicar por este y así sucesivamente, multiplicar por este, es que me da esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Luego podemos distribuir lo que es el término de sumatoria. La sumatoria podemos distribuirlo a cada uno de ellos. Y vamos a ver, me queda de la siguiente manera. Me quedaría así, mire, ¿ve? Vamos a ver. Bueno. Quiero ahorrarme unos pasos por el tiempo. Espero que se entienda lo que yo voy a hacer en este momento. Le vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Por qué voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque entre n me representa el ancho de n me representa la cantidad de intervalos. Entonces, entre más intervalos yo le encuentro al ejercicio o al intervalo de menos 1 a 2, entre más subintervalos yo le meta, cada intervalo va a ser más pequeño, y entre más intervalos más pequeño, y entre más intervalos más pequeño, y entre más intervalos más pequeño. Entonces, entre más pequeño el intervalo, ¿a qué tiende? Tiende a 0, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, mire, n va a tender a infinito, significa que ¿a qué va a tender el ancho de cada intervalo, de cada subintervalo, o el tamaño de cada subintervalo? ¿A qué va a tender cada delta de x? ¿A qué va a tender? Va a tender a 0, ¿sí? Y si tiende a 0, pues el margen de error tiende a 0. Y si el margen de error tiende a 0, pues significa de que estoy encontrando una área exacta. Y si encuentro un área exacta, significa que lo que he encontrado es la integral definida por medio del límite sobre suma de Riemann, aplicado al intervalo de menos 1 a 2. Entonces, necesariamente yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a aplicar a cada sumatoria, le voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito, es decir, una infinidad de subintervalos. Si n tiende a infinito, significa que los intervalos van a tender a 0. Entonces, hacemos lo siguiente. El límite para el primero sería 27, sacando, porque recuerde de que acá en este caso n se convierte en una constante, ¿sí? N se convierte en una constante. El límite sería sobre, vamos a ver, permítame. Bueno, aquí hay algo que me faltó. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Creo que es necesario que haga lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente.
voy a decir, mire, voy a sacar 27 bueno, no lo voy a sacar, voy a hacer lo siguiente. No sé si usted tuvo la clase anterior, José Osmin. ¿Recuerda a qué era igual la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado? No sé si usted recuerda que en la clase anterior yo expliqué algunos ejemplos de esto. Sí, me recuerdo que lo explicó. Ajá. Y más o menos recuerda a qué es igual esa expresión. Eso sí, no, ahí sí le quedaría mal, pero sí me recuerdo que, muy bien, que hizo todo eso. Muy bien. Esto decíamos que era igual, mire, ve, a lo siguiente. Decíamos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado era igual a me parece que estaba n factor de n más 1 factor de 2 n más 1 sobre 6. Hoy sí se ubicó. Sí, ¿verdad? Me imagino que sí. Sí. Luego decíamos que para i, vamos a ver, luego decíamos que para i, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i era igual a n factor de n más 1 sobre 2. Luego decíamos que para establecer la sumatoria de una constante era el mismo número, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros decíamos que la sumatoria de igual a 1 hasta n de una c, de una constante, esto era igual a c. Así de sencillo. Así. Entonces, estableciendo estos criterios, pues vamos a proceder a hacer lo siguiente. Decíamos que esto es igual a tener lo siguiente. Que esto es igual a la sumatoria, el límite. Bueno, vamos a aplicar lo que le decía anteriormente, que era 27 sobre n cubo de k cuadrado, pero a la sumatoria de k igual a 1 hasta n para k cuadrado sería lo siguiente, sería n factor de n más 1 de 2n más 1 sobre n cubo. No, ¿verdad? Sería sobre 6. Sí, sobre 6 sería, sobre 6. Luego, esto sería, mire, vamos a ver, menos 18 sobre n cuadrado, ¿verdad? Aplicando sobre k, sobre n cuadrado, aplicando sobre k
sobre k sería lo siguiente. Sería n factor de n más 1 sobre 2. Luego de igual forma para menos 54 sobre n, ¿verdad? 54 sobre n cubo de k sería n factor de n más 1 sobre 2. Luego para 27 sería más, me parece que teníamos que para una constante, aquí quiero corroborar esto. Cuando yo le decía que la sumatoria es de igual a 1 hasta n para una constante, decíamos que esta era igual a n. Eso, quiero corroborar eso. Esto, quiero corroborar eso. Creo que no, se me había pasado por alto. Entonces, espero que se entienda, José Osmin, esa parte. No se me vaya a confundir. Entonces, continuemos. Entonces, luego sería, mire, la sumatoria de 54 sobre n cubo de n, bien, más 27 sobre n cubo multiplicado por n, ¿verdad? Multiplicado por n, más, mire, ve, más 18 de ¿qué? Sobre n cuadrado multiplicado por n, más 3 sobre n multiplicado por n. Entonces aquí vamos a tener muy en cuenta lo siguiente. Aquí se nos va esta n, y aquí se nos va esta n, se nos va esta n, se nos va esta n, se nos va a ir esta n. Bueno, y la n de abajo, que es n cuadrado, se va a simplificar. Esta n cuadrado que está abajo se va a simplificar en una unidad. Esta n cubo se va a simplificar en una unidad, va a quedar n cuadrado. Esta otra n que está cuadrado acá se va a simplificar, va a quedar en n, y en este n cubo para n cuadrado, este n cubo para n cuadrado, este n cuadrado para n, y aquí desaparecen las dos n. Entonces, considerando eso, tenemos lo siguiente. Que me quedaría, mire, ve, 27 sobre n cuadrado multiplicado por n más 1, 2n más 1 sobre 6 menos 18 sobre n, ¿verdad? Sobre n multiplicado por n más 1 sobre 2 menos 54 sobre n cuadrado de n más 1 sobre 2 más, mire, ve, 27 sobre n cuadrado más 18 sobre n más 3, ¿verdad? Muy bien, tenemos eso. Entonces, hasta ahí estamos bien. Muy bien. Todo esto que tenemos acá, es la suma de P sub n, f. Pero decirles de que en este caso, como estamos encontrando la integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x por medio de el límite de una suma de Riemann, sería de la siguiente manera. Sería, mire, ve, que la integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x sería igual al límite cuando n tiende a más infinito de la suma de P sub n de f, así, de esa forma. Entonces, si esto es así,
Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es aplicarle límite a esta parte, porque esta parte es esta parte, ¿ve? Es esa parte. Es esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar límite y quedaría de la siguiente manera. Entonces, sería así. Vamos a ver. Sería la integral, mire, desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x sería el límite cuando n tiende a infinito sobre s de p sub n, f, ¿verdad? Es decir, sería sobre esta expresión. ¿Este quién es? Es todo esto. Esto. Entonces significa que yo puedo hacer lo siguiente, aplicarle límite a todo eso. Y si yo le aplico límite a eso sería así. El límite sobre 27 sobre n cuadrado de n más 1 multiplicado por 2n más 1 sobre 6 menos 18 sobre n de n más 1 sobre 2 menos 54 sobre n cuadrado de n más 1 sobre 2 más 27 sobre n cuadrado más 18 sobre n más 3. Así, aplicando el límite cuando n tiende a más infinito o infinito. Entonces, considerando eso, pues sería lo siguiente. La integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x sería así. El límite cuando n tiende a más infinito, ¿sobre quién? Sobre 27. Vamos a ver. Factor de n más 1 de 2n más 1 de n cuadrado, ¿verdad? De 6n cuadrado. Muy bien. Podemos sacar ese 6. Menos 18n. Aquí sería el límite. Distribuyendo el límite cuando n tiende a infinito de 18n de n más 1 sobre 2 menos, mire, ve, el límite cuando n tiende a infinito de 54 sobre n cuadrado de n más 1 sobre 2 más el límite cuando n tiende a más infinito de 27 sobre n cuadrado más el límite cuando n tiende a infinito. Aquí lo voy haciendo un poco desordenado por el espacio. Infinito de 18 sobre n, ¿verdad? Más el límite cuando n tiende a infinito de 3. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, siendo así, convenientemente yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien.
necesito que usted observe algo. Voy a bajar esto. La integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x sería lo siguiente. Muy bien. No necesariamente voy a poner a evaluar el límite cuando n tiende a infinito, a simple vista. Si yo coloco un número bastante grande aquí en la parte inferior, si yo coloco un número bastante grande y si voy separando, si hago lo siguiente, separando todo esto y sacando el 6 hacia afuera, vamos a llegar a lo siguiente. Sería 27 sobre 6, y separando todo esto llegaríamos a 1 más, mire, ve, a 1 sobre n. Vamos a ver, pero sería sin antes, ¿verdad? El límite cuando n tiende a infinito, llegaríamos a 1 más, simplificando todo esto, sacando el 27 sobre 6, simplificando todo esto llegaríamos a 1 sobre n, factor de 2, 1 sobre n, simplificando, ¿verdad? Menos el límite, bueno, sacando el 9 acá sería 9, el límite cuando n tiende a infinito, y simplificando todo esto me quedaría 1 más 1 sobre n, así. Menos 27, el límite cuando n tiende a infinito, vamos a ver, de 27, vamos a ver, sí, de 20, sí, sacando el 27 sería de, vamos a ver, de 1, porque aquí va 54 entre 2, aquí se me va el 2, me queda 27, ¿verdad? Entonces sacando 27 sería, y simplificando acá y separando convenientemente sería 1 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Muy bien, entonces esto sería más el límite, vamos a ver, sería 27, el límite cuando 1 sobre n cuando n tiende a infinito. Muy bien, más el límite, acá el límite cuando n tiende a infinito de 3. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Espero que se haya entendido hasta ahí. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, le comprendido Bueno, lo que va haciendo. vamos a continuar. Muy bien. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Si yo evalúo el límite acá, esto es 0. ¿Sí? Es 0 eso. Si yo evalúo el límite acá, esto es 0. ¿Sí? Hagan la prueba. Dividan 1 entre 100. Les va a dar un número bastante pequeño. Luego dividan un número entre 1000, otro número más pequeño. Otro número entre 1.000.000, uno entre 1.000.000, más pequeño todavía. Entonces, si entre el número más grande es más pequeño, ahora, y si yo digo que ese número tiende a infinito, ¿a qué tiende ese 1 sobre n? Tiende a 0, ¿verdad? Entonces, 0, acá 0, acá 0,
0, 0, 0. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora el límite para una constante, ¿cuánto es? Es la misma constante, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, acá me queda, mira, 27. Vamos a ver. Sobre 6 multiplicado por 2, ¿verdad? Sí, porque aquí me quedaría solamente 1. El límite cuando n tiende a infinito de 1 es 1. Y acá el límite cuando n tiende a infinito de 2 es 2, ¿verdad? Entonces aquí acá me quedaría 1 por 2 y 1 por 2 es 2. Entonces aquí me quedaría 27 entre 6 por 2. Muy bien. Luego acá me quedaría el límite para 1 cuando n tiende a infinito es 1, ¿verdad? Luego el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es 0. ¿Sí? Entonces solamente me queda 9 por 1. Entonces me queda acá menos 9 por 1. Muy bien. Luego acá en el siguiente me quedaría 0 y 0, 0, ¿verdad? Aplicando límite. Entonces 27 por 0, 0. Entonces aquí me quedaría menos 0. Para esta. Ahora vamos con el siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es 0. Es 0. Entonces significa que acá me quedaría 27 por 0 y 27 por 0 es 0. Entonces viene más 0. Ahora, el límite cuando n tiende a infinito de 3, el límite cuando, no importa a qué número tienda n, a qué número va a tender n, pero si es sobre una constante, es la misma constante. Entonces sería 3, ¿verdad? Muy bien. Esto, 3. El límite sobre una constante es la misma constante. Entonces, considerando eso, llegamos a lo siguiente. Muy bien, permítame. Muy bien. Entonces significa que acá la integral, mire, ve, desde menos 1 a 2 de x cuadrado de x es igual a esto. Ahora, continuando, la integral desde menos 1 a 2 de x cuadrado de x sería así. 27 por 2 es 54, me parece. No sé si me equivoco. 54. 54 entre 6. Muy bien. Ahora, menos 9 por 1, 9, ¿verdad? Ahora 0, aquí me quedaría más 3. Muy bien. Entonces, ahora, esto, la integral de menos 1 a 2 de x cuadrado de x sería así. 54 entre 6, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? ¿O no? 9. 9 menos 9 más 3, ¿verdad? Entonces sería la integral de menos 1 a 2 sería x cuadrado de x igual a 3, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Así está. La integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x por medio de la suma de Riemann aplicando límites es 3. Imagínense todo el procedimiento que hicimos desde acá. Desde acá. Entonces esta área son 3 unidades cuadradas. Toda esta área. Esta área son 3 unidades cuadradas. Entonces hemos hecho todo este procedimiento y hemos llegado hasta acá. Que la integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x es igual a 3. 3 unidades cuadradas. Entonces, así es. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que solamente 2 pasos ustedes pueden encontrar la solución de esta integral. Por ejemplo, dice la integral de x a la n de x, dice que es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Así de sencillo. Entonces, aplicando esto sería, mira, integral de menos 1 a 2 de x cuadrado de x sería así. Sería x al cubo sobre 3 de límite menos 1 a 2. Y sería, mire, sería
aplicando los límites serían, acá esto sería 2 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. ¿Y esto que es igual? Esto es igual a 8 sobre 3 menos por menos más, porque menos 1 al cubo es menos 1, ¿sí? No está elevado al cuadrado. Si menos 1 estuviera elevado al cuadrado fuera 1, pero como está elevado a una potencia impar, siempre sigue siendo negativa, sería menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 sería más, entonces sería 1 sobre 3. Y esto que es igual a 8 más 1 sobre 3. Y esto que es igual 9 sobre 3. Y esto que es igual a 3, ¿verdad? Entonces mire, bueno, y aquí de hecho yo voy haciendo pasos de más. Aquí usted con solamente ver 8 tercios más 1 tercio sería 9 sobre 3, y 9 sobre 3 es 9, yo solo. Entonces mire de cuántos pasos, y eso que voy especificando, miren, con poquitos pasos encontrar la respuesta. Este es por medio de las técnicas de integración que ustedes van a ver, las reglas de integración más adelante. Entonces, pero cuando se trata de aplicar las sumas de Riemann aplicando límites, miren, es un poquito más trabajoso y un poquito más difícil, la verdad. Es más difícil. Pero ¿se entendió lo que hice en este momento? Sí. Muy bien, entonces 3 nos dio acá. Acá nos dio 3 y acá a 3. Muy bien. Vamos a llegar hasta ahí porque sí, ya la verdad ya está bastante tarde. Es decir, ya creo que nos llevamos buen rato ya en esto. Pero sí se entendió, ¿verdad? Entonces, sí, yo le comprendí. Muy bien. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Ha sido un gusto. Y nos vemos mañana, primero Dios. Oye, entonces, al menos usted estuvo conectado. Entonces eso pues me garantiza de que no estuve solo, ¿verdad? Muy bien. Ha sido un gusto. Cuídese. Pase una feliz noche. Cuídese. Muchas gracias, licenciado. Un placer. Igualmente. Gracias. A la orden. Feliz noche. Gracias igualmente. Gracias.